que me inspira. Dice que el primer día de la semana, dice, reunió a los discípulos para partir el pan, y en unos instantes vamos a estar partiendo el pan, la cena del Señor. Pablo les enseñaba. Ahora, que quede muy claro, no me estoy comparando al apóstol Pablo en lo más mínimo, ¿ok? No para nada, ¿ok? Pero sí es una inspiración para mí lo que voy a leerles. Habiendo de salir al día siguiente, Pablo estuvo ahí con los creyentes reunidos y él iba a salir al día siguiente. Y entonces dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Que dice que lo que estaba enseñándoles se reunió probablemente en la mañana, ¿cierto? Iban a tener la cena del Señor. Y dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Qué inspiración en realidad, ¿ok? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. El apóstol Pablo se estaba disertando largamente, y vencido el sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. En eso sí, créanme que no estoy buscando la muerte de ninguno, ¿ok? Pero dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo lo devolvió a la vida, lo resucitó. Después de haber subido y partido el pan, o sea, ya era la medianoche, pasaba la medianoche, ¿cierto? Y este chico Eutico probablemente tendría 7, 10, 14 años, una cosa así. Estaba en una ventana, el ambiente estaba cargado del humo, las lámparas y toda la gente ahí reunida, y se puso en una ventana para tomar airecito fresco, se quedó dormido y se cae y se muere. Y dice, hubo alarma entre el grupo de gente ahí. Pablo baja rápidamente, la gente estaba, como decíamos en la mañana, usando de buen Spanglish del sur de la Florida, la gente se paniqueó. ¿Okay? La gente se paniqueó. Y entonces en el pánico que tuvieron empezaron a alarmarse y bueno, todas las cosas al final terminaron bien porque el apóstol Pablo resucitó a Eutico. Y entonces dice, después de haber subido, volvieron a subir al aposento y partido el pan y comido, tuvieron la cena del Señor y quizá comieron algún otro alimento más, día largo, ¿cierto? De la mañana hasta la medianoche, ya está ahí. Habló largamente hasta el alba, se quedó hasta la madrugada hablando. ¿Qué les parece? Ahora, no es que estoy diciendo que lo que me inspiran son lo largo que el apóstol Pablo enseñó. Ok, no se preocupe, voy a tratar de dejarlo ir a usted a una hora prudente acá. Yo tengo un vuelo esta madrugada que viene, así que yo tengo que irme al aeropuerto, no me puedo quedar hasta la medianoche con ustedes. Voy a tratar de cortar menos de eso, ¿ok? Pero sí la parte que me inspira es esta. Dice acá también la Escritura lo siguiente, Pablo disertaba. La palabra disertar es dilogismos, es en el griego, de donde sacamos la palabra diálogo. Y la idea es la siguiente, el apóstol Pablo, y por eso es que he cambiado digamos, la forma, el formato de lo que estamos haciendo ahora. El apóstol Pablo predicaba, en esas horas que estuvo ahí con ellos, les predicó, les daba un mensaje, la gente estaba escuchando. De pronto hacía preguntas, pastor, respóndame esto, por favor. ¿Usted qué piensa? ¿Entendió? Daba oportunidad para que la gente diga, ¿sabes qué? No entiendo esa parte, ¿me puedes por favor explicar? Entonces había este intercambio. ¿Por qué? Porque la meta del apóstol Pablo no solamente era la venir y dar un mensaje y que la gente se vaya, no, sino que principalmente él sabía que la verdad tenía que ser entendida. Porque si la verdad es explicada y no es entendida, ¿de qué aprovecha? Dígame. Pero si ustedes al menos la entienden, entonces ya ustedes están ahí expuestos a que Dios haga esa obra en ustedes, como también la quiere hacer en mí. Entonces mi meta es de que ustedes puedan entender. Y es por eso que les he invitado a que vengan más hacia acá para que todos puedan escuchar. Si alguno va a hacer una pregunta, algo que puedan todos escucharlo y todos puedan ser beneficiados. Todavía tiene tiempo, así que si está por detrás, véngase más para adelante, no se sienta mal, acérquese nomás que va a ser un mejor ambiente. Y les prometo, voy a tratarlo de sacar antes de la medianoche aquí. Vamos a orar. Padre, damos gracias de este tiempo, gracias por estar aquí reunidos, gracias por ahora poder tener esta oportunidad de dialogar, teniendo tu palabra aquí como la base de la cual todo nuestro diálogo va a ser conducido.
Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que no solamente los conceptos que vamos a ver, sino tu palabra misma se quede tan clara en nuestras mentes y que, Señor, por la obra de tu Espíritu, esto, por decir así, descienda hasta lo profundo del alma, hasta el centro de nuestros corazones. Señor, lo que queremos es, para todo lo que vamos a hacer, en primer lugar, tu gloria. No deseo, Señor, gloria propia, ninguno de nosotros desea eso, sino que deseamos tu gloria. El único digno de gloria eres tú. Y si en algo me jacto, me jactaré en todo lo que tú has hecho por un pecador tan miserable como yo. En segundo lugar, Padre, deseo, Padre, pedirte que los que son cristianos están aquí en esta mañana como hijos de Dios, como personas redimidas, como personas salvadas, como personas que están camino al cielo, que seamos edificados. Y Padre, también te pido por aquellos que no son redimidos, que no están salvados, que no son hijos de Dios todavía, que aún están, como dice la Escritura, muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, que a ellos tú les concedas el día de hoy la salvación. Te imploro pues que al contemplar los temas que vamos a ver ahora, Padre, que tú hagas toda esta obra de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace poco tiempo estuvo, ¿es Francisco o Francis? Francis, pues he escuchado Francisco también, el Papa. ¿Cómo se llama? Disculpen mi ignorancia, pero ¿es Francisco o Francis? Francisco, porque por ahí lo llaman Francis, por ahí le dicen Francisco, no sé. Quizá es un poco la familiaridad, como dicen que es el Papa del pueblo, de repente por eso dicen que es Francis, no lo sé la verdad. Pero con la visita de Francisco, me parece que es importante, que es necesario explicar que hay diferencias, en realidad, diferencias que no son reconciliables entre lo que es el catolicismo romano por un lado y lo que es la fe evangélica por otro lado. ¿Por qué pienso de que es necesario esto? Nos encontramos en una iglesia cristiana evangélica. ¿Okay? Usted está, dicho sea de paso, esta no es una iglesia católica romana. No tengo sotana, no soy sacerdote, estoy casado, tengo 4 hijos, mi esposa es preciosa, hermosa y disfruto el matrimonio. Ahora bien, no somos una iglesia, tenemos ahí la mesa, vamos a tener, pero no va a haber una misa, ¿cierto? No es que vamos a tomar la hostia y yo solo voy a tomar la copa. No, vamos a participar todos los que hemos creído en la mesa del Señor. Pero nuestras diferencias no son en realidad solamente diferencias rituales. Hay diferencias que son fundamentales, que nos hacen totalmente distintos. Y esto me es, pienso, al menos para mí, me es importante recalcarlo, porque vivimos en un tiempo, cuando converso con muchas personas o cuando veo la respuesta de muchos evangélicos ante la visita del Papa Francisco, veo que es como que si no hubiese en ellos, en muchos evangélicos, como que si no hubiese un claro entendimiento de que tenemos diferencias fundamentales y no solamente superficiales. Lo nuestro no son diferencias de semántica, de que uno lo dice de una forma y otro lo dice de otra forma. Lo nuestro no son diferencias solamente de cómo conducimos un servicio, no es diferencia de ritos. Lo nuestro son diferencias que hacen, y permítame decirlo de un principio, hacen que uno esté hablando la verdad y el otro no. Hacen que uno sea una iglesia del Señor Jesucristo y otra una iglesia que no es del Señor Jesucristo. Uno una iglesia verdadera, otra una iglesia que la Biblia llamaría apóstata. La palabra apóstata significa maldita o maldecida. No son palabras que hablen, las que la Biblia misma utiliza, no son palabras que hablen de algo como que si fuese superficial. Hay verdaderas diferencias fundamentales. Y entonces cuando vino Francisco aquí y visitó, todo el mundo quedó como cautivado.
¿no? En su visita con el presidente Obama, en su visita ante el Congreso, en su visita ante las Naciones Unidas, bueno, fue algo que tuvo cautivado a medio mundo. La prensa lo único que podía hacer en la mañana, prendía la TV, que Francisco salió. Yo tengo en mi teléfono puesto allí una aplicación que me da las noticias de último minuto. Entonces, en la mañana entraba una noticia: Francisco llegó al Congreso. Francisco subió por las escaleras del Congreso. Francisco le abrió la puerta para entrar al Congreso. Francisco está saludando a los congresistas. Pero como que si el mundo era todo acerca de Francisco, ¿no? Y todos los comentaristas y todas las cosas decían: wow, este es el Papa del pueblo, dice, no, es algo singular, mira, no viene en el papamóvil, viene en un Fiat. Viene en un Fiat, señores. Entonces por ahí habían gente liberal y gente conservadora. Gente liberal diciendo: mira, no concuerdo con el Papa en que no esté de acuerdo con la legalización de los matrimonios homosexuales, pero ¿sabes qué? Es tan buena gente este compadre que la verdad es que me cae súper bien, decían los liberales. Y por ahí los conservadores decían: mira, yo no estoy de acuerdo en que el Papa diga de que está todo este problema de calentamiento mundial, porque todas esas cosas no dan, pero ¿sabes qué? Me cae tan bien el tipo. Entonces, liberales y conservadores, demócratas y republicanos, todo el mundo estaba pero como enamorado. Y este señor representa ciertamente una rama de la cristiandad, porque se identifica como, de acuerdo a lo que ellos dicen, dicho sea de paso, para hacer un full disclosure, como dicen, yo nací en un hogar católico romano, ¿ok? Estudié en una escuela, el primero que yo tenga memoria, en el Monte María, ¿ok? Colegio católico, y luego me pusieron desde que estaba, creo, en el tercer grado en la escuela La Recoleta en Lima, Perú, una congregación de los Sagrados Corazones de doctrina básicamente jesuita, ¿okay? Que es lo más fuerte que hay, son los teólogos del catolicismo, y estuve bajo la enseñanza de sacerdotes de peso en el Perú, sacerdotes como el padre francés Lancier, que llegó a ser capellán de la cárcel más famosa en el tiempo del terrorismo en el Perú, del Frontón. ¿Okay? Y de él aprendí no solo religión, sino también filosofía. O sea, fui educado probablemente dentro de lo mejor que había en expositores de doctrina católica romana, en una escuela que se jactaba de ser fiel seguidora del catolicismo romano. Hey, la matemática la aprendí a los pies de la hermana Gloria, ¿no? Que cuando estaba en mis años de primaria me enseñaba religión, y me recuerdo que me metí una vez en problemas con la hermana Gloria porque ella me enseñaba ciencias y me enseñaba religión, y entonces en ciencia estábamos estudiando que éramos el resultado de la evolución. Y luego íbamos a religión y me hizo leer Génesis, que Dios me hizo a su imagen y semejanza. Entonces yo inocentemente levanté la mano, no estaba tratando de ser un payaso y nada, pero levanté la mano y le digo: estoy un poco confundido, hermana Gloria, por favor dígame, o soy mono o vengo de Dios, porque como que estoy confundido. Por un lado me dices que soy producto de la evolución, la misma maestra, y por otro me dice: no, Dios te creó. Le digo: ¿será que Dios será como un mono entonces? ¡Ah! Niño, dice, ¿qué cosa? Se espeluznó la pobre hermanita Gloria. Pero una excelente maestra de matemáticas, me enseñó las matemáticas, que es el fundamento. O sea, recibí muchas cosas buenas en términos de educación. Okay, eso para que todos sepan. O sea, mi trasfondo es: hice mi primera comunión, bueno, no me llegué a confirmar, pero estaba casi a punto de confirmarme, ¿no? Y bueno, o sea, busqué que seguir en lo que yo supe la religión católica, ¿ok? Eso para que sepan. O sea, un poco de entendimiento tengo acerca del asunto, no es de segunda en realidad. Entonces, lo que veo que pasa es como que hay, en particular en nuestro tiempo, es un tiempo donde no hay profundas convicciones, ¿no? Porque se nos dice muchas veces que la doctrina divide. Entonces, ¿qué es lo importante? Que todos tengamos un buen corazón, que tengamos buenos sentimientos y que todos cantemos juntos Kumbaya.
¿ok? Que todos nos juntemos, que todos nos demos la mano, todos somos hermanos, todos tenemos un mismo Dios y Padre. A las finales todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Un tipo de ecumenismo. ¿Es eso cierto? ¿Es eso cierto? ¿Es que en realidad no hay diferencias mayores? ¿Es que en realidad son simplemente cosas nuestras? ¿O es que sí hay, bíblicamente hablando, cosas que nos diferencian fundamentalmente? Y ¿sabe qué? Déjeme decirle, supuestamente lo que estamos haciendo debe estar reservado solamente para una élite intelectual muy elevada. Porque hay veces muchos dentro de los evangélicos pensarían que tener una clase así como esta con ustedes, no, eso no se da. Dentro de los mismos evangélicos, que supuestamente somos las personas de la Biblia. Pero es que, ¿sabe qué? En los seminarios, muchas veces dentro del campo evangélico, van diciendo que a la gente hay que darle solamente mensajes light en doctrina. No les puedes dar mucha doctrina porque la gente no te presta atención, la gente no tiene interés en esas cosas. La gente lo que necesita es algo que los levante, que los anime, que los haga sentirse bien, que salgan de acá, que se sientan un campeón y que vayan a triunfar en el mundo, en donde estén, ¿no? Que les vaya bien en sus trabajos, que ganen más plata, que tengan más cosas y que disfruten la vida y que sean felices en sus matrimonios y felices. Eso es lo que se le dice en los seminarios a la gente. Animen a la gente, que vean que en Cristo encuentran todas sus respuestas. Eso lo dicen los seminarios. Y entonces dicen que decir una cosa así como esta ni te atrevas a hacerlo. Ni te atrevas. Y por supuesto, los que somos de trasfondo católico romano también sabemos de que a las masas se les ha tenido pues muchas veces allí nomás con lo más mínimo, ¿no? ¿Hasta hace cuánto no eran la misa en latín? ¿Se recuerda? Ustedes que tienen un trasfondo católico romano, no es hasta hace mucho, ¿sí? 62, ok, hace como 50 años atrás, ¿no? Yo todavía escuchaba misa en los 80s, yo escuchaba misa en latín todavía. Pues un catolicismo más tradicional. No entendía ni papa lo que decía ahí el señor que estaba ahí dando la misa. Nada, no le entendía nada. ¿Ok? Pero entonces ha habido siempre el error, ¿no? de pensar de que nosotros, la gente promedio, porque yo soy gente promedio, aunque yo no me considero nada excepcional, y creo, no por ofenderlo, si alguno de ustedes es excepcional, por favor no sienta que lo estoy trayendo a usted abajo. Digo, yo soy promedio y creo que estoy en medio de gente promedio, por lo general, pero tenemos cabeza para pensar, ¿cierto? Tenemos mentes para pensar y es por eso que apelo a ustedes ahora que podamos observar que hay diferencias y por qué en mi caso personalmente creo como creo. Y sabe qué, para empezar acerca de esto, para poder tener claro el concepto católico romano, y acá lo que vamos a ver es en realidad lo más importante de todo. Ok, lo más importante de todo. Pues déjeme decirle, hay un punto común, por decir así, al menos en palabras, que tanto el catolicismo romano como la fe evangélica dicen que es la necesidad más grande. Ok, y es ser justificado. Ok, los católicos hablan de ser justificados. Los evangélicos hablamos de ser justificados también. Pero ¿sabe qué? Hasta ahí nomás llegó la similitud. Porque, ¿qué es ser justificado? En el catolicismo romano y en los evangélicos es distinto. Y más distinto es cómo es que uno llega a ser justificado. Mucho más distinto todavía es cómo uno llega a ser justificado. ¿Hasta el momento me están siguiendo? Un punto común entonces es que ambos dicen que es necesario ser ¿qué? Justificado. Pero uno y otro lo piensan en formas muy distintas. ¿De acuerdo? Entonces, para comprender el concepto católico romano, yo no sé cuánto usted, si es que usted es ahora un católico romano o si usted ha sido un católico romano, yo no sé cuánto usted entendió de la doctrina que usted supuestamente creía, ¿ok? Pero déjeme darle un poco más de exposición al respecto de ello. En el concepto católico romano de ser justificado, entra a tallar muy importante, entra a tallar aquí el concepto de méritos. Méritos,
¿Ok? De acuerdo al diccionario, ¿qué es un mérito? ¿Qué es un mérito? ¿Qué hemos de entender por mérito? Y dicho sea de paso, estuve también buscando en preparación a todo esto en algunos websites oficiales de la Iglesia Católica. Esto, si alguno quiere la referencia de dónde he sacado esta información, más específicamente en su forma doctrinal teológica, le puedo dar la información después de esto, pero los websites oficiales tienen, como los libros oficiales aprobados por el papado, tienen dos sellos. Uno de ellos es el latín nihil obstat. Y a mí me enseñaron esto desde que era chiquito en la escuela católica. Me dijeron, nihil obstat es la aprobación de alguien que el papado envía, que dice en latín, quiere decir, traducido, ni un obstáculo, o no hay obstáculo. Es decir, estos son teólogos aprobados por el Vaticano, que van y examinan lo que se escribe, lo que se pone en internet o en libros, y estos teólogos vienen, lo revisan, lo lean y dicen, esto está en completo acuerdo con doctrina católica romana, no hay ningún obstáculo, no hay errores doctrinales de ningún tipo en esto de acá. O sea que estos websites donde, por ejemplo, he estado buscando, ¿cierto? Todas tienen esto nihil obstat. Pero también hay otro sello que es el imprimatur. Y esto es algo que el Vaticano una vez más ponía en sus libros, pero ahora en la parte electrónica estas personas tienen que decir también que está con el imprimatur, que es que el Papa mismo, se podría decir, es el que está diciendo esto es verdadera doctrina de la fe católica romana. ¿De acuerdo? Así que estas cosas que les voy a compartir acá las he sacado de documentos oficiales que llevan ambos de estos sellos de aprobación de Roma, del Vaticano, nihil obstat e imprimatur. Entonces, en el catolicismo romano, en la doctrina y la teología oficial del catolicismo romano, y dicho sea de paso, entonces lo que el Papa representa. ¿Están conmigo ahí? Porque el Papa, de acuerdo a la fe católica romana, es que la cabeza de la Iglesia, ¿cierto? Él es la cabeza. Él es vicario de Cristo. ¿De acuerdo? Lo llaman el Santo Padre. Es la suprema autoridad en términos de doctrina y de enseñanza en la Iglesia Católica Romana. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna discrepancia en ello? ¿No? De acuerdo. Entonces, de acuerdo a la enseñanza oficial, la teología y doctrina del catolicismo romano, Roma habla de tres tipos de mérito. Ahora, me tiene un poco de paciencia, por favor. Va a ser importante que usted entienda estos tres méritos y luego, conforme voy desarrollando el tema, usted va a decir, ahora conecto por qué hablaste de esto, ¿ok? Inmediatamente no le va a ser obvio, pero por el momento, por favor, sígame, ¿ok? Hay tres tipos de méritos, de acuerdo a Roma. El primero es el mérito de condigno. Mérito de condigno. En inglés, the condign merits. ¿Ok? ¿Qué son los méritos de condigno? Son acciones meritorias que imponen obligaciones de recompensa. Y ellos se están basando en la definición del diccionario que dice que un mérito es la acción que hace un hombre que es digna de un premio. Es digna de un premio. Es digna de que lo hace a tal punto merecedor, de forma que si no recibe el premio o la recompensa, se está cometiendo un acto de injusticia. Eso es un mérito. Y ellos entonces, basado en ese entendimiento de la palabra, ellos dicen, méritos de condigno son acciones meritorias que imponen obligaciones de recompensa. Es decir, son obras que requieren que sean recompensadas. No pueden dejar de ser recompensadas. Tienen que ser recompensadas. ¿Ok? También hay méritos de congruo. Méritos de congruo. Este es el segundo tipo de méritos que hay. Y estas son acciones meritorias, aunque no al nivel de las condignas, pero que de igual forma las hacen congruas o congruentes. Y la palabra congruente en el diccionario tiene varios significados, pero en particular el que se está usando acá es el de ser algo lógico o coherente. Entonces el sentido es la de recibir en forma lógica. Esta obra lógicamente merece algún tipo de recompensa de parte de Dios. ¿Ok? Estas son obras meritorias, ameritan lógicamente que Dios, aunque no son como las condignas, ¿ok?, ameritan que Dios de todas maneras las recompense, dice la doctrina católica romana. ¿Cómo es que uno obtiene este tipo de obras? Este tipo de obras se obtiene mediante un sacramento. En la Iglesia Católica Romana hay varios sacramentos, ¿de acuerdo? Pero hay dos que son fundamentales para ellos. El sacramento del primero, ¿cuál es?
bautismo. Muy bien, es el sacramento de bautismo. El segundo es el sacramento de... No es la comunión. ¿Ah? Tampoco es confirmación. Acá tenemos a un buen ex católico. Sí, pero yo pensé que era la comunión. No, no es la comunión. El segundo sacramento más importante para el catolicismo romano es el sacramento de la penitencia. La penitencia, que es todo este acto de acercarse a un lugar. Ellos lo llaman que cuando uno se acerca al confesatorio, en realidad uno se está acercando a un tribunal. ¿Ok? Cuando uno se acerca a un confesorio, en realidad uno se está acercando a un tribunal. Y entonces el culpable se acusa a sí mismo y se lleva a sí mismo a confesión. Y ahí hay un juez puesto por Dios, supuestamente el sacerdote. Y como juez entonces tiene autoridad, de acuerdo al entendimiento que ellos tienen de la Escritura, de hacer uso de las llaves dadas a Pedro y los apóstoles y los oficiales sucesores de ellos, que son los sacerdotes de acuerdo a ellos, de absolver o de retener la falta. ¿Ok? Entonces, este sacramento, el de penitencia, es el segundo sacramento más importante dentro del catolicismo romano, más que la primera comunión. Más que la primera comunión. Porque por medio de este sacramento es que cuando uno comete pecados mortales, que de acuerdo a la doctrina católica romana te lleva a perder la salvación, la justificación, o como ellos la llaman específicamente la gracia de la justificación, entonces esta es la forma de reganar la gracia de la justificación por medio del sacramento de la penitencia. ¿Ok? Entonces, los méritos congruos uno los obtiene por medio del sacramento de la penitencia. Y acá tenemos un tercer tipo de méritos, que va a ser, una vez más, dentro de todo el concepto de la doctrina católica romana, súper importante. Y son los méritos supererogatorios. Los méritos supererogatorios. La palabra esta suena, me tomó mucho practicarla. Es supererogatorio. O sea, al principio como que era un trabalenguas para mí. ¿Okay? Pero tuve que decir muchas veces supererogatorio, supererogatorio, supererogatorio. Es más, vamos a hacer una competencia con el pastor Juan al final para ver quién lo dice más rápidamente. Pero bueno, habiendo dicho eso, los méritos supererogatorios son los méritos hechos por encima de lo requerido. A todos se les requieren, de acuerdo a la fe de la doctrina católica romana, a todos se les requieren méritos de condigno. Pero hay ciertas personas que son tan especiales en el catolicismo romano, pero tan especiales, que tienen méritos por encima de lo que les es requerido. Ellos van más allá de lo que se les requiere. Entonces, esos méritos que van más allá de lo que se les requiere se llaman méritos supererogatorios. Y estos son los méritos que han hecho los santos. Exactamente. Cuando Roma canoniza a alguien o eleva a alguien al punto de ser un santo, está reconociendo que esa persona no solamente tuvo más méritos de los que necesitaba para sí misma, sino que en adición a lo que necesitaba para sí misma, esa persona ganó méritos adicionales. Ahora, de acuerdo a Roma, una vez más, de acuerdo a Roma, eso es para el beneficio del resto de nosotros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Roma, estos méritos supererogatorios, Roma tiene la capacidad de almacenarlo. Exactamente dónde o cómo no lo sé, pero los almacenan. En inglés es there's a treasury of merits. Hay un lugar, algún tesoro donde están estos méritos ahí acumulados. Y entonces la iglesia tiene la capacidad de dispensar estos méritos. Los dispensa. ¿A quiénes? Bueno, si hay personas que todos nosotros supuestamente tenemos que tener mérito condigno, pero si metemos la pata y pecamos, luego tenemos méritos congruos, y póngase que peor aún nos agarre la muerte. Y estábamos justo en ese proceso de pasar de méritos condignos a méritos congruos, pero la muerte nos agarra. De acuerdo a la doctrina católica romana, entonces, antes de poder entrar al cielo, ¿qué tenemos que pasar? Purgatorio, tenemos que ser purgados. Tenemos que ser purgados. Y ellos basan esto en 1 Corintios capítulo 3, ¿ok? Donde dice que va a haber un fuego purificante.
¿Ok? Y entonces, supuestamente, ahora la estadía en el purgatorio puede ser corta si es que te faltaba poco, o larga, en algunos casos puede ser quizá décadas o cientos de años, o quizá miles de años, dependiendo de quién fue el que se murió y en qué condición. Pero entonces no se preocupe nadie, porque gracias a los méritos, una vez más, doctrina católica romana, ¿ok? No fe evangélica, todo es católica romano hasta el momento. Gracias a los méritos supererogatorios que están bajo la administración del clero, entonces Juan Carlos Castellanos, que amaba mucho a su tío Periquito, que se murió justo antes de poder hacer méritos congruos y que está en este momento del purgatorio, Juan Carlos Castellanos puede dar una ofrenda a la iglesia. Y la iglesia, en reconocimiento de ese acto de fe y de devoción al Señor, va a tomar de los méritos supererogatorios y los va a dar a Periquito, que está en el purgatorio, para que así la estadía de Periquito en el purgatorio sea más corta y pueda salir más rápido y no tenga que estar tanto tiempo siendo allá quemado por ese fuego purificador. ¿Ok? ¿Hasta el momento me entienden? ¿Cuántos méritos hay de acuerdo a la doctrina católica romana? 3. Condigno, congruo, supererogatorio. Dime el tercero, ¿cuál es? Ok. Ahí estamos, ok. Vamos a hacer una competencia al final, ok. Entonces, están estos 3 tipos de méritos y tienen toda una razón de ser. Pero en sí la esencia, la diferencia no es esto solamente. Ok. Pero sí tenemos diferencias, porque acá la teología y la doctrina de la fe evangélica, la fe bíblica, reconoce también de que necesitamos méritos para poder estar junto con Dios. Pero la fe evangélica dice lo siguiente, que solo si este mérito nos es dado o imputado, entonces podemos ser declarados justos ante Dios. ¿Por qué? Porque la fe evangélica toma la Escritura y dice, por ejemplo, lean conmigo por favor Romanos, toma la Escritura y dice lo siguiente, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 3. No, vamos al capítulo 13, versículo 10. Como está escrito, dice ahí. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces la fe evangélica dice, ¿sabes qué? Dice, todo lo que yo puedo hacer, todos mis méritos, se quedan totalmente cortos. En las palabras del profeta del Antiguo Testamento dicen, todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias son como, ¿qué? Trapos de inmundicia. No sirven para nada. No sirven para nada. No hay ningún mérito en mí. No hay ninguno. No hay nada que yo pueda hacer en lo absoluto para poder meritar estar delante de Dios. Nada en lo absoluto. No hay mérito en ustedes tampoco. Es más, póngase a pensar. Si fuese como dice la fe católica romana, de que yo puedo ameritar algo, que yo puedo hacer un mérito de condigno, o yo puedo hacer un mérito de congruo, o hay personas que tienen méritos supererogatorios. ¿Sabe lo que usted está escuchando ahí? Que los méritos de Cristo no son suficientes. No son suficientes. Porque hay otros méritos que van a la altura de ellos. Y déjeme decirle, pensar que un pecador como yo, o que un pecador como ustedes, puede hacer un mérito que siquiera pueda llegar a la altura de los méritos del Señor Jesucristo, creo que, no exagero en decir, sería blasfemia. Blasfemia. Pensar que yo o tú puedes hacer algo que esté a la altura de los méritos de Cristo.
No puede ser. Es imposible. Por eso es que la fe evangélica dice que nosotros entendemos que necesitamos méritos, sí. Pero nos damos cuenta que no hay ningún mérito en nosotros. Entonces, ¿de dónde va a ser? ¿De dónde voy a sacar yo los méritos? Si no hay méritos condignos, si no hay méritos congruos, y mucho menos no hay méritos supererogatorios en realidad en la Escritura. ¿De dónde entonces? ¿Quién es el único que tiene los suficientes méritos como para poder agarrar y decir, yo soy el único que soy perfecto ante todo, delante de Dios? ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que tiene todo mérito? Cristo Jesús solamente. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Entonces la fe evangélica entonces reconoce algo. Reconoce que sí necesitamos méritos, pero son los méritos de Cristo que nos tienen que ser dados a nosotros. Nos tienen que ser, la Biblia dice, imputados o contados. ¿Se recuerdan el pasaje que les leí al principio? La bienaventuranza de Abraham, que dice que le creyó a Dios y le fue contado o imputado por justicia. Y más adelante cuando dice que también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no le atribuye la culpa. Mire, ¿cómo es que el mérito de Cristo nos es contado como nuestro? Acá nos estamos adentrando un poco más a lo que la Escritura dice. ¿Cómo es que es así? La fe evangélica dice que es por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Por gracia, por medio de la fe. Es decir, la imputación de los méritos de Cristo, del Señor Jesucristo, es totalmente al favor no merecido de Dios para con nosotros. Cuando Dios le imputó la justicia de Cristo a este hombre que está acá, a Juan Colucci, fue por gracia, por medio de la fe. Aclaremos acá algunas cosas, tengamos un poco más de precisión. Hay algunos que creen que tener fe es un mérito. Tener fe es un mérito. Y déjenme decirles, la Biblia no enseña eso. Tener fe no es ningún mérito. ¿Ok? Es totalmente por gracia. Es totalmente debido al favor no merecido de parte de Dios. Pues no hay nada que yo pueda hacer para meritar de Dios que Él me conceda, que Él me impute, que Él me cuente a mi cuenta la justicia de Cristo como si fuese mía. No hay nada que yo pueda hacer. Ahora bien, la fe entonces es el medio por el cual yo recibo la justicia de Cristo. Y es la fe en Jesucristo. Y acá, déjeme decirle, aquí es donde hay veces un poco de confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el católico y el evangélico? Si el católico cree en la Trinidad, ¿cierto? Hasta donde yo sé, el católico es trinitario. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dice, el católico cree que Jesús es el Hijo de Dios, a diferencia del mormón, que piensa que Jesús es el Hijo de Dios Padre con una de sus mujeres celestiales. O a diferencia del testigo de Jehová, que dice que Jesús es un arcángel, en realidad, un ser creado. O a diferencia de todo otro que habla acerca de Jesús, que hablan barbaridades acerca de él. Pero el catolicismo romano dice, no, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que se hizo carne. Y dice, los evangélicos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Incluso van más allá todavía y dicen, hey, pero mira, yo creo, que si yo creo en Jesús, Dios perdona mis pecados, dicen los católicos. Hay católicos que hablan así, que dicen eso. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Los evangélicos también dicen eso. Pero ¿sabe que hay una gran diferencia? Porque una vez más, aunque las palabras pueden ser las mismas, el significado de ellas no es el mismo. Cuando el católico romano dice, yo creo en Jesús,
Es muy distinto a cuando el evangélico dice, yo creo en Jesús. Y usted dirá, pero suenan igual. Sí, pero es que lo que entiende cada uno es distinto. Y hay una diferencia, y espero que pueda ser más clara conforme continuamos avanzando. Mire, lo que en realidad acá causa la diferencia mayor es la diferencia acerca de cómo una persona es justificada. Cómo una persona es justificada. Cómo llega, en otras palabras, a obtener la justicia para poder estar delante de un Dios que es justo y santo. Y la doctrina de la justificación, desde la época de la Reforma, ¿qué años estamos hablando de la época de la Reforma? A ver, pueblo evangélico, que supuestamente tiene sus raíces en la Reforma protestante, siglo XVI. En los 1500. Aquellos que hemos estudiado historia, la llamamos, en la historia nos lo enseñaron como el cisma de la iglesia, cuando estudió quizá usted historia universal allá en su país, ¿no? En la escuela. Entonces, desde la época de la Reforma, y ya desde antes, en realidad, cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno puede darse cuenta de que la diferencia fundamental se encuentra enraizada en cuál es el fundamento de la justificación y qué es la justificación, cómo responde a cada una de estas, tanto el catolicismo romano como la fe evangélica. Este asunto de la justificación vino a ser definido básicamente como una lucha misma por el evangelio del Señor Jesucristo en la época de la Reforma. Esta fue la cosa central, cómo un pecador puede ser justificado ante Dios. Entonces, para esto, vayamos a hacernos dos preguntas y a buscarlas que responder fácilmente. Primero, ¿cuál es el fundamento de la justificación de acuerdo a Roma y de acuerdo a la fe evangélica? ¿Y qué es la justificación de acuerdo a Roma y de acuerdo a la fe evangélica? ¿Les parece? Vamos a ver entonces esas dos preguntas y respuestas de acuerdo a cada lado. En respuesta a la primera pregunta, la respuesta evangélica es que el fundamento de la justificación es el mérito de Jesucristo solamente. ¿Cuál es el fundamento? ¿En base a qué Dios justifica? A los méritos. ¿Pero de quién? Los méritos de Jesucristo solamente. Los méritos de Jesucristo solamente. Y acá estamos hablando de los méritos del Señor Jesús, tanto de su persona, quién Él es, y sí, Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada que nació de una virgen. Pero también estamos hablando de su obra, de sus casi 33 años de vida, toda su persona y su obra. Y no solamente basta la cruz, basta incluso hasta después de la cruz, el haber sido resucitado y aún haber ascendido hasta los cielos. Toda su obra y toda su persona, todo quien Él es y todo lo que Él hizo. Y ese es el fundamento. Hay un solo mérito por el cual Dios justifica a alguien. ¿Los méritos de quién? De Cristo Jesús. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no entiendan? ¿No? Continuamos entonces. Déjeme decirle una cosa. ¿Qué es lo que más necesita una persona en este siglo? Bueno, algunos dirán, un buen seguro de salud. Y por eso tenemos Obamacare. Yay. ¿Qué es lo que más necesita una persona? Bueno, algunos dirían que tenga educación. Porque sin educación, si tú no te vas a un college y no sacas tus 4 años y te quedas solamente con high school, estás limitado, no vas a ganar tanto, vas a estar en la clase pobre, con la justa quizás vas a llegar cercando así a la clase media, pero será la media baja, etcétera, etcétera. ¿Qué necesita más una persona? Bueno, algunos dicen lo que necesita es libertad. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad para hacer lo que le venga en gana hacer. Porque así entonces se liberan las capacidades y las facultades humanas al máximo. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, algunos dicen necesitamos un demócrata en la Casa Blanca. Otros dicen necesitamos un republicano en la Casa Blanca. Hay muchas respuestas, pero déjeme proponer lo siguiente. Nada va a cambiar de si tú vas al cielo o vas al infierno de quién sea presidente. ¿Sí o no? Nada va a cambiar si tú vas al cielo o vas al infierno si tienes Obamacare o no. Nada va a cambiar si tú vas al cielo o vas al infierno si tienes college o te quedaste con un título de la high school o eres un doctor. Nada cambia.
Nada va a cambiar si tú vas al cielo o si te vas al infierno con cualquier otra cosa que se te pueda venir a la mente. Si eres de clase media, si tienes plata, si no tienes plata, si eres pobre, si eres rico. Nada cambia. ¿Por qué? Porque lo más fundamental, lo que más necesitamos todos los seres humanos es justicia. Justicia. Y la Biblia dice claramente, como hemos leído en Romanos 3, no hay ni a uno que sea, ¿qué? Justo. No hay ni aún uno. No hay ni aún uno. Lo que más necesito yo es justicia, porque la Biblia dice, yo soy injusto, carente de la justicia que Dios me demanda. Y tú también. Así que lo más importante, lo que tú y yo necesitamos es justicia. Y eso está basado en tener los méritos para ello. Y nosotros no tenemos nada de eso. Por eso es que los méritos de Jesús para nosotros son los más preciosos. Por eso es que los evangélicos decimos que nos gloriamos, sí, pero no en nuestros propios esfuerzos. Nos gloriamos en Cristo Jesús, porque son por sus méritos. Por sus méritos que nosotros tenemos entrada a Dios por medio del Hijo. Entonces, mire, lo más que necesitamos nosotros seres humanos es justicia. Y ser justificado por la fe significa que nuestros méritos no son suficientes para justificarnos ante Dios, como lo hemos leído. Otro pasaje en Romanos 13, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay ser humano que pueda ser justificado por medio de sus buenas obras. No hay nadie. No hay nadie. Ahora, esta justificación es forense. Cuando Dios declara a alguien justo, es una justificación forense. La palabra forense viene de foro. En el mundo antiguo, el foro hablaba de aquel lugar, todo pueblo, toda ciudad antigua tenía un foro. Un foro era el tribunal donde se ventilaban los problemas civiles de la ciudad. Y ahí habían las autoridades que actuaban como jueces. Entonces había una reunión de las autoridades de la ciudad, venían los jueces, escuchaban los casos y en el foro se dictaminaba si este es culpable, este es inocente, no tal cosa. Entonces se daba allí la dispensación de los juicios. Entonces la justificación de la cual habla la Biblia es una justificación forense, es decir, toma lugar en el foro o en el tribunal de Dios. Dios, como el juez justo y santo, declara en su tribunal que el culpable es hallado justo al momento en que el culpable, por medio de la fe, gracias a la gracia de Dios, se le fue imputado la justicia, los méritos de Cristo a su cuenta. Dios me imputa, en el momento que creo en Jesús, me imputa la justicia de Cristo. Y entonces Dios dice, es hallado justo. No por mí, no por mi mérito, no por mi justicia, sino por la justicia y los méritos de Cristo. Sin embargo, la teología y la doctrina católica romana enseña que hay un sacramento que es por el cual uno recibe la gracia de la justificación. ¿Cuál es ese sacramento? Y este es la causa, de acuerdo a la doctrina católica romana, la causa instrumental primaria de justificación. ¿Cuál es este? Bautismo, exactamente. A mí me lo enseñaron muy a la criolla. Ahí es cuando pasamos a los niños por el bautismo, les cortamos la cola del diablo. Así me decía, para que yo la entienda. Ahí me cortaron la colita del diablo supuestamente. Pues yo nací con esa colita, pero ahí ¡pac!, me la cortaron. La doctrina católica romana dice que el bautismo infantil es la causa instrumental primaria de justificación y que el sacramento de penitencia es la causa instrumental secundaria para aquellos que cometen pecado mortal, porque hay dos tipos de pecado de acuerdo a Roma: pecado venial y pecado mortal. Pues perdieron, en el caso de haber cometido pecado mortal, perdieron la gracia de la justificación que recibieron en el bautismo. Y como la perdieron, entonces ahora es necesario tener, ya que sus méritos condignos fueron estropeados, ¿ok? Entonces ahora le es necesario méritos congruos. Tiene que tratar de reganar eso.
Tiene que tratar de reganar la gracia de la justificación. Y acá, gracia de la justificación, lo tengo en mis notas entre comillas, porque esa es la expresión que el catolicismo romano utiliza. Mire, ¿qué es lo que toma lugar? De acuerdo a la doctrina católica romana, cuando un niño está siendo bautizado, en ese instante recibe la infusión o el vertimiento de la gracia de la justificación. ¿Ok? Se le infunde al alma de esa criatura la gracia de la justificación, de acuerdo a Roma. Se espera entonces que, habiendo sido esta persona infundido de justificación por Dios, la persona, y acá ojo a las palabras que ellos utilizan, coopere y consienta con esta justificación hasta el punto que la justificación infundida sea inherente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esté tan unida, que esta persona haga tales obras, que sus obras lleguen a la altura de aquella gracia que se le fue infundida. Estas obras son las obras o los méritos condignos, con la cual empecé toda esta enseñanza. De acuerdo a Roma, entonces, cuando a mí me bautizaron, supuestamente se me infundió la gracia de la justificación. Debido a que tenía en mí esta gracia de la justificación, se me habilitó por medio de esta gracia de la justificación para que yo ahora pudiese hacer obras condignas. De tal forma que si soy fiel a Dios, yo voy a hacer y voy a vivir de tal forma que ya mi vida misma va a llegar a la altura de la gracia que se me fue infundida, de la justificación que se me fue dada. Y todo va a estar bien a menos que peque con un pecado mortal. Dicho sea de paso, no hay una lista específica de pecados mortales. Hay una lista antigua, hay una lista moderna. Ser una persona ahora que destruye el medio ambiente es un pecado mortal. O sea que hay gente que puede perder, como ellos dicen, la gracia y la justificación por medio de ser una persona antiecológica. Así que a reciclar todo el mundo. No. Entonces escúcheme. Cuando la persona entonces que recibe supuestamente esta infusión de gracia de la justificación, empieza a vivir, a hacer méritos por esa habilitación que recibió, que la recibió por el bautismo, un sacramento, un rito, ahí lo recibió supuestamente. Entonces esta persona está llegando a ser justo. Llegando a ser justo. Esa persona llega en sí misma a ser justo a la par de la justicia que le fue infundida. Acá les leo el párrafo 977 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cita: el bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que, entre comillas, vivamos también una vida nueva. Ahí, este es el catecismo, de la Iglesia Católica. Ellos dicen que es el principal y primero de los sacramentos que nos une a Cristo, el bautismo. Dicho sea de paso, es por eso que eso está tan enraizado en realidad en nosotros, que numerosas veces cuando estamos bautizando acá en la iglesia, le preguntamos a la persona que qué significa el bautismo, y muchos responden esto, que así es como ellos se están uniendo a Cristo. Eso es totalmente erróneo. Hay muchas personas que por eso vienen con ese entendimiento muchas veces y pasan por el bautismo evangélico pensando de que se están uniendo a Cristo, de que ahí recién se están uniendo a Cristo. Tal cosa no es así en lo absoluto. Otro párrafo, el 2020 del Catecismo, dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, nos es concedida mediante el bautismo, nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos, tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. ¿Usted entiende eso? Dicen que por el bautismo es que se nos concede a nosotros la vida eterna. Pero ojo, esta última frase: es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Es la obra más excelente. Que Dios entonces, cuando
nos ha dado el bautismo, estamos haciendo la obra más excelente al bautizar a la gente. Totalmente falso. Totalmente falso, porque como hemos visto, no hay ninguna obra que pueda elevarse a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ninguna obra. Esto, sin embargo, como les dije, se puede echar a perder por la comisión de pecados mortales. Pero no hay que asustarse porque tenemos otro sacramento para solucionar eso, de acuerdo al catolicismo romano, el de la penitencia. El sacramento de la penitencia requiere obras de satisfacción por medio de las cuales el hombre obtiene méritos congruos para volver a ser justificado. O sea, se podría decir que el catolicismo romano habla de salvación, pero por favor, de ninguna forma es la salvación como la salvación evangélica, de ninguna forma. Pero también habla de perder la salvación. Pero también habla de ganar la salvación otra vez, por medio de las obras congruas. Es por eso, dicho sea de paso, que cuando usted le está testificando a un católico, ¿no? y uno dice, pues yo soy salvo, yo sé que voy al cielo, eso como que escandaliza a veces a los católicos, los escandaliza. Pues dice, ¿cómo puedes tú decir que tú eres salvo? ¿Por qué? Porque les han enseñado que nadie tiene la seguridad de estar salvo. ¿Por qué? Porque tú te puedes haber salvado hasta este instante, pero si cometes pecado mortal te desalvaste y luego tienes que hacer penitencia y el sacerdote te tiene que dar la sentencia para que tú puedas reganar con tus méritos congruos otra vez eso, y todavía ahí ni siquiera aún la reganes, estás seguro, porque después viene el purgatorio. Sí. La penitencia es el sacramento, gracias, por medio del cual el culpable se acerca donde, y ellos dicen que es todo como un juez, al confesorio. Pero el confesorio es un tribunal, no simplemente es para que no te vea la cara y diga, ¡ah! Esa mujer yo la conozco. No, no es solamente para eso, sino que está actuando como si fuese un tribunal. El sacerdote, de acuerdo a la doctrina católica romana, es el verdadero representante de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha sido designado por uno de los que han, desde Pedro, como dicen ellos, los que han seguido los papas y todo eso, son los únicos que tienen autoridad para decir, este va a ser sacerdote, este no, etcétera, ¿no? Esta autoridad eclesial. Y entonces los ponen ahí a los sacerdotes para que escuchen la confesión del que ha incurrido en la falta. Y entonces, como juez, porque está actuando como juez, de acuerdo a la doctrina católica romana, el sacerdote ahí está actuando como juez a nombre de Dios. Y entonces dictamina cómo tú vas a hacer correcto lo que hiciste mal, cómo tú vas a remediar, cómo vas a ganar méritos para regresar a la posición anterior que tenías. Y entonces va a buscar de ti, a decirte de que tengas un corazón penitente en verdad, verdaderamente arrepentido, que sea tan real. Y aparte de eso, que necesitas ahora hacer algunas cosas que no solamente muestren, pero que sea el esfuerzo sincero de tu parte de que ya no vas a querer hacer más lo que hiciste antes. Y entonces 3.487 Ave Marías, 2.723 Padre Nuestros y como el credo unas 10.000 veces, porque te conozco. Ok, entonces, y luego de eso, entonces, con eso puedes tú, habiendo cumplido eso y siendo verdaderamente penitente, entonces puedas a reganar los méritos y vas a reganar la gracia de la justificación. De acuerdo a la teología católica romana, la penitencia es el sacramento donde la persona, a través de un sacerdote católico, y esto de acuerdo al catecismo, el párrafo 987, recibe el perdón de sus pecados cometidos luego del bautismo. La persona penitente debe confesar sus pecados al sacerdote, el sacerdote pronuncia la absolución e impone el acto de penitencia a ser realizado. De acuerdo al catecismo, en el párrafo 1446, cita textual, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo por los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como, cita, la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia.
Final de la cita. El Concilio de Trento es probablemente el documento definitorio que causó la diferencia ya histórica entre la fe católica romana y la fe evangélica. ¿Okay? Hay un documento en particular. Acá el Papa habló ex cátedra, es decir, acá él habló como representante de Cristo supuestamente, y con lo que él dijo en Trento se selló hasta el día de hoy la diferencia que nos separa y que, como les digo, es irreconciliable. Declara con respecto a la penitencia lo siguiente: fue en efecto necesaria la penitencia en todos tiempos para conseguir la gracia y justificación a todos los hombres que hubiesen incurrido en la mancha de algún pecado mortal. De acuerdo a Roma. Sin eso, nadie puede ir al cielo. Y eso está administrado exclusivamente por Roma y los sacerdotes. Exclusivamente. La teología y doctrina católica romana puede entonces decir que la justificación es por fe, pero añade que no es por fe solamente, como la fe evangélica, sino que añade obras de cumplimiento de los sacramentos como una condición necesaria. Hay que bautizarse y hay que tener penitencia porque sabemos que después del bautismo vas a pecar. ¿Ok? Añade obras, añade méritos. Méritos condignos, méritos congruos y si te falta, méritos supererogatorios. Añade. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1821, dice así, cita: podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, cita, perseverar hasta el fin, final de la cita, y obtener el gozo del cielo, y acá lo he subrayado, parte de la cita textual, como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. ¿Ah? Claramente la doctrina católica romana dice que el cielo es la recompensa de Dios a lo que yo estoy haciendo con la gracia que Dios me dio. ¿Se da cuenta? Es por eso que decimos que el catolicismo romano dice, sí, yo creo en Jesús, pero añade a eso que yo también tengo que poner de mi parte, o en las palabras de ellos, cooperar. Yo tengo que cooperar con Dios. No es la sola fe en Jesús, no es solo los méritos de Jesús. Consideremos, sin embargo, lo que la Escritura dice, Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 10. Miren lo que dice ahí, Efesios 2, 1 al 10. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. De acuerdo a lo que Trento dice, este documento oficial de la Iglesia Católica Romana en 1551, creo que fue la fecha del documento, todo aquel que piense que la justificación es por la sola fe, sin la cooperación de uno mismo, dice, es anatema. O sea, ellos pronuncian sobre mí una maldición. Dicen que yo soy maldito, porque yo creo que la justificación es por la sola fe en Jesús, por sus méritos. Es donde he puesto mi confianza, no en mis méritos. Reconozco que no tengo méritos condignos, congruos, y que no existen méritos supererogatorios. Y por lo tanto, ¿en qué voy a descansar?
los méritos de Cristo solamente. Y Roma dice en su documento oficial que si yo creo así, yo soy un anatema. Se los leo. Cita textual del Concilio de Trento, canon 9 y canon 14. Primero canon 9. Si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo de que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia y la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Este es Concilio de Trento, canon 9. Canon 14, si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente sino el que cree que lo está, y que con la sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, sea excomulgado. O es la palabra anatema en realidad la que utilizaron. Así que, amados, la doctrina del tiempo de la Reforma hasta nuestros días, de la justificación, presenta la antítesis, completamente lo opuesto a lo que Roma dice. Roma dice, sí, tú necesitas ser justificado. ¿Cómo te justificas? Resumiendo, te bautizas, recibes la gracia y la justificación. Teniendo esa gracia y la justificación, entonces tú tienes que hacer méritos condignos para elevar o para llegar a ser justo, que llegue a la altura de la gracia que recibiste. Si pecas con un pecado mortal, no te preocupes, tienes méritos que puedes hacer por medio del sacramento de la penitencia. Si te mueres sin haber sido totalmente justificado, no te preocupes, te vas al purgatorio y ahí hay méritos supererogatorios que te pueden ayudar. Y después de un periodo de tiempo, una vez que se han purgado todo, te vas ahí sí al cielo. La fe evangélica, sin embargo, como el Salmo 32, 1 y 2 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en Romanos 4, 6 al 8 que declara, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué fue lo que obtuvo Abraham? Por la fe, la sola fe en Dios, en Jesús, se podría decir, el perdón de sus pecados, sin ninguna obra, en lo absoluto. Amados, si la justificación es imputada, jamás puede ser infundida. No sé si se da cuenta de eso. Si la justificación es infundida, como dice Roma, no puede ser imputada. Si la justificación es imputada, se te es dada por la fe, no puede ser infundida. Una excluye a la otra. Una excluye a la otra. La Iglesia Católica Romana enseña otro evangelio. Y de acuerdo a Gálatas 1, 8 y 9, ese mensaje está bajo condena. No nos dejemos seducir bajo el pensamiento de nuestro tiempo que quiere llevarnos a la posición de que sí podemos encontrar puntos comunes con los testigos, los mormones, los católicos, con todo el mundo. Porque es el pensamiento moderno de nuestros tiempos. Encontremos los puntos comunes y pongamos a un lado nuestras diferencias. No. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo? Coexistir, sí, efectivamente, el que podemos todos juntarnos. No nos dejemos seducir por ello. En un caso como este, donde lo que está de por medio es el Evangelio mismo, una sola debe ser nuestra posición. Proclamemos el Evangelio verdadero y no pensemos que Cristo y su iglesia tienen cosas en común con Satanás y su iglesia. Son totalmente distintos. Dos evangelios distintos. ¿Qué preguntas tienen? Aclaraciones. Comentarios. Que por humilde que sea el Papa no está enseñando lo correcto, ¿sí? Bueno. Y de humilde no tiene nada. Mire, ¿sabe qué? Déjeme decirles. Todo el mundo tenía que decir cuán humilde era Francisco. Ahora, ¿en base a qué dicen eso? En que daba besos a la gente. Bueno, si nosotros...
¿De acuerdo? Daba besos a la gente. Dice, mira qué humildad, y se da besos a la gente. Bueno, nosotros los evangélicos, y sobre todo si somos evangélicos argentinos, damos besos a todo el mundo. Y dar beso no hace humilde a nadie. O es que dar besos es una señal de humildad. Ok, otra señal de supuestamente la supuesta humildad. No está en el Papa Móvil, sino que está en un Fiat. ¿Cómo? Nuevecito de paquete. Ok. Pero, ok. O sea, el auto, porque tú, el pensamiento es este. Porque tú manejas este auto, refleja humildad, o porque tú manejas este otro auto, no reflejas humildad. ¿Ok? Ahí estoy frito entonces. Porque yo tengo un auto que me gusta y que probablemente sería considerado dentro de eso. No me mido a la altura de Francisco ahora, estoy en problemas. No. Déjeme decir una cosa. La humildad es un asunto de corazón. La palabra humildad significa verse a sí mismo tal cual uno es de acuerdo a como Dios dice. No irme por encima de lo que Dios dice que yo soy. Ahora, déjeme decirle donde yo creo que se evidencia que no hay humildad en Francisco, por más que la gente piense que sí. Cuando lo llaman Santo Padre, su santidad, y él lo acepta. Porque de acuerdo a la Biblia, ¿cuántas personas hay que son justas y que nunca han pecado? Ni una. Es una blasfemia el ser llamado su santidad. Efectivamente, como ponerse a la altura de Dios mismo. ¿Qué humildad puede haber allí, señores? Así que no es tanto el auto, más bien lo del auto y todo lo demás. Déjenme decir una cosa. Fue un domingo creo atrás que estuvimos viendo acerca de cómo Jesús condenó el sistema de una religión falsa y declaró que básicamente un sistema de falsos maestros, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que trae abuso de las personas más necesitadas, ¿cierto? Un ratito. El Banco del Espíritu Santo, Banco del Vaticano, es un banco con muchos recursos económicos. Y déjeme decirle, de que Roma tiene sus bolsillos bien llenos y bien gordos, es evidente. Cuando visitamos mi esposa y yo, por ejemplo, en Italia, y estábamos en Assisi o en Roma mismo, todo lugar turístico básicamente de ruinas era propiedad del Vaticano. Y todos cobrando entrada. Y me fui para Perú y llevé a la familia y dije, vamos a conocer las catacumbas en la catedral. Señor, y ahí tú pagas para entrar. ¿Y quién administra eso? La iglesia. Es un gran negocio. ¿Y sabe qué? Antes lo hacían, y se les conté el domingo pasado, acerca de las indulgencias que estaban vivas y coleando, ¿cierto? En realidad, Roma, cuando viene el Papa y dice a las Naciones Unidas, señores, tenemos que acabar el hambre en el mundo y todo lo demás, mi esposa tuvo una idea muy noble. Dijo, ¿por qué Roma no vende entonces todas las propiedades? Ya que está tan interesada y quiere que todo el mundo, medio mundo, haga obras de bien. ¿Por qué no vende todas sus propiedades? ¿Y por qué no va y entonces reparte todo? No lo van a hacer. No se deje engañar. ¿Sabe qué? Roma hace lo suficiente de buenas obras, aparentemente, de obras de caridad, como para que la máquina continúe funcionando. Solamente lo suficiente como para que continúe funcionando. Pero ¿sabe qué? Roma no ha cambiado. Señores, nadie se le mete en la cabeza como que Roma está sufriendo una transformación y nadie piense que Roma está perdiendo fuerza. Porque hay algunos evangélicos que dicen, no, Roma está preocupadísima porque está perdiendo fuerza. Ajá, que Roma está perdiendo fuerza. ¿Acaso toda la atención que... ¿Usted cree que Obama quería reunirse con el Papa? Si no le vieron la cara de que estaba forzado a tenerse que reunir con el Papa. ¿Y usted ha visto cómo las Naciones Unidas lo recibió?
Pues todo el mundo, hasta Castro lo tuvo que recibir. Hasta Castro. Y no me van a decir que Castro es católico. ¿Ah? De verdad. O sea, señores, para que ustedes vean que Roma tiene poder en la actualidad. El presidente de los Estados Unidos se reunió con él. Las Naciones Unidas casi en pleno estuvieron allí. El Congreso americano, mira, nuestros congresistas que son más vagos, algunos de ellos, todo el mundo estaba. Castro tuvo que reunirse. Por donde quiera que vaya, le extienden la alfombra roja. Eso no habla de que está siendo debilitado, sino que continúa como iglesia vivita y coleando. Y diseminando, lo peor para mí es que disemina en una forma muy peligrosa un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Es otro evangelio, es una iglesia apóstata. No tenemos nada en común con Roma. El apóstol Pablo dijo, si viniese un ángel, algún otro apóstol o cualquiera, y les trae otro evangelio, sea anatema. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra pregunta? Aldo, ¿tú tenías algo? Si yo escuché un mensaje de tanto del Papa Cuba como en la y él pedía la redención de todos. Eso no es un mensaje. Nosotros lo que necesitamos, el mundo lo que necesita es la reconciliación con Dios. El resto viene después. Muy bien. Gracias. ¿Qué otro comentario? Pregunta, aclaración. Los jóvenes, ¿cómo va el entendimiento? ¿Han entendido? ¿Sí? Están fritos porque ahora les voy a hacer el examen. Están fritos, ya dijeron que sí públicamente, ahora cuando les vas a mandar ahorita por escrito. Chago, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? Choti, no, chicas, ustedes, no, alguien, ¿no? Bueno, ¿sí? Samantha. ¿No? Ok, listo. Entonces vamos a celebrar la cena. Y mientras estamos repartiendo los símbolos, la hermana Melissa va a cantar algo mientras estamos repartiendo los símbolos. Yo les prometí que no íbamos a estar hasta la medianoche. No les dije...